Le han llamado como populista. Le han comparado con Hugo Chávez de Venezuela, con Lula de Brasil, con Evo Morales de Bolivia y aún con Donald Trump. ¿Quién es el auténtico Andrés Manuel López Obrador? Soy originario de un pueblo que se llama Tepetitán, del municipio de Macuspana, Tabasco, México, un dirigente social que me inspiró en lo mejor de nuestra historia. Me inspiro en dos curas, dos sacerdotes que lucharon por la independencia, Hidalgo y Morelos. Me inspiro por el mejor presidente que ha habido en México, un indígena zapoteco, Benito Juárez García. Y me inspiro en Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. No me parezco a otros. Este sería su tercer intento de ganar la presidencia. ¿Qué ha cambiado para que tenga éxito esta vez? ¿Y cómo? ¿Usted? ¿Sus valores? ¿Sus posiciones? ¿O los votantes? Creo que es una combinación de factores. Primero, porque el pueblo de México está harto de la corrupción y están viendo en nosotros la posibilidad de un cambio verdadero que tenga como estandarte, como emblema, la honestidad. Eso es lo que nosotros ofrecemos, un gobierno honesto, sin corrupción. Por eso la gente nos está dando su apoyo, su respaldo, y por eso la tercera será la vencida. ¿Quién entre los líderes del mundo pudiera servir como un modelo por su presidencia? Franklin Delano Roosevelt, un titán de las libertades, que gobernó este país, Estados Unidos, en momentos difíciles, cuando la depresión, y sacó adelante al pueblo estadounidense con una política de impulso a las actividades productivas y de creación de empleo. Ese es un referente para mí. Me parece que ha tomado una posición moderada sobre la elección aquí en los Estados Unidos, sobre presidente Trump y sobre la actitud que México debiera adoptar. ¿Es así? Sí, no intervine durante la campaña porque debemos de ser respetuosos del derecho de cada pueblo a elegir libremente a sus autoridades. Es el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. Pero ¿por qué no ser más combativo? Trump, por ejemplo, es combativo. Sí, ahora es distinto. Ya cuando Donald Trump asumió el cargo de presidente y está ofendiendo a los mexicanos, la postura de nosotros es de rechazo a la política de odio promovida por Donald Trump y sus asesores. Nosotros vamos a defender siempre a los trabajadores migrantes, no solo de México, de Centroamérica, de América Latina y del mundo. Esta ciudad de Nueva York se construyó en lo económico, en lo comercial, en lo artístico, con la aportación de migrantes de todo el mundo. Más allá de las fronteras, se debe de garantizar el derecho de los seres humanos a vivir con libertad y con justicia.
rechazan la política de odio, como dice. Sí. ¿Qué tanto ha cambiado su perspectiva sobre Trump del año pasado hasta ahora, que ya es gobernante? Pensé que iba a modificar su política en contra de migrantes, que si le dio resultado durante la campaña, ya como presidente, iba a modificar su actitud, pero... ¿Esperaba un cambio? Sí, desgraciadamente... ¿Pero no se ha cambiado? No, y está en un error, es un error garrafal, porque ¿En su no estimación? se debe, sí, desde mi punto de vista, no se debe desatar el odio contra trabajadores migrantes. Es muy autoritario, pero además estridente, de confrontación. Esa política no es buena para Estados Unidos, no es buena para el mundo, ni siquiera es buena para él, porque si sigue así va a perder la próxima elección, no se va a reelegir. Con ese tipo de presidente, ¿cómo puede México renegociar el Tratado de Libre Comercio, NAFTA? Con firmeza, sin faltarle el respeto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, actuar con independencia, con soberanía, porque México no es una colonia de ningún gobierno extranjero. Pero si presidente Trump insiste en imponer tarifas sobre importaciones, ¿cómo debiera responder el gobierno mexicano? Hay que acudir a las instancias internacionales de comercio y presentar denuncias. El gobierno de México, si Donald Trump continúa con su campaña de odio en contra de migrantes mexicanos, cuando se den los cambios, nosotros vamos a acudir a la ONU y vamos a denunciar al gobierno de Estados Unidos por violación de derechos humanos y por discriminación racial. Y lo mismo en el caso de que quieran imponer aranceles y se caiga en una política proteccionista. Acudiremos a instancias internacionales de comercio. Específicamente, México ha declarado que aranceles no son compatibles con libre comercio. Sí, es una contradicción. ¿Es una posición que usted apoya? Sí, yo apoyo de que se tiene que buscar la libertad comercial y no aplicar una política proteccionista e imponer aranceles. Usted ha declarado que México requiere un nuevo modelo económico para fomentar crecimiento, para fomentar desarrollo. Específicamente, ¿cuáles partes del modelo actual no le sirven al país? La corrupción. No es una parte del modelo. Sí. Teóricamente. Bueno, teóricamente, pero en la práctica lo que ha impedido por completo el que haya resultados de la actual política económica ha sido la corrupción que impera, que reina en México. Entonces, lo primero es acabar con la corrupción, ahorrar, no tener un gobierno con lujos, llevar a cabo una política austera, ahorrar por no permitir la corrupción y ahorrar por no permitir el lujo en el gobierno, y ese dinero que se va a ahorrar, utilizarlo para el crecimiento económico y para la creación de empleos. Suena bien, muy bien, hablar de crecimiento, proyectos, infraestructura y también en austeridad fiscal. Pero usted conoce, sabe que la realidad es que es muy difícil para cualquier gobernante lograr
esas metas, ¿cómo va a lograr un mayor gasto antes de conseguir todos los ahorros que buscará? Voy a conseguir ahorros, muchos ahorros. ¿Inmediatamente? ¿Cómo? Vamos a reducir sueldos de los altos funcionarios públicos. Los funcionarios públicos de México son los mejores pagados del mundo. Todo eso se va a terminar. El próximo presidente de México, para que tengas una idea, Eric, no va a trasladarse en aviones y helicópteros privados. En los últimos años, los gobiernos de México, de Felipe Calderón y Peña Nieto, en 10 años han comprado aviones y helicópteros por una cantidad de 90,000 millones de pesos. Eso ya no se va a seguir haciendo. 90,000 millones de pesos no va a cambiar todo el país. Pero te estoy poniendo nada más un ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo. Peña Nieto se compró un avión que vale o costó alrededor de 10,000 millones de pesos. Un avión que no lo tiene Trump. Ese derroche, esa prepotencia no va a existir. Vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Vamos a ahorrar y de esa manera vamos a financiar el desarrollo. ¿Qué rol tendrá sus planes para el sector energético? Vamos a utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. Es una contradicción que México tenga petróleo y compremos gasolinas. Y la gasolina en Estados Unidos es más barata que en México. ¿Sabes qué se ha venido haciendo, Eric, desde hace muchos años? Por la corrupción se vende materia prima y compramos gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso ya no. Vamos a construir refinerías en México para dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Pero esa idea requiere un cambio de la reforma económica. Si es necesario, ¿cómo? Va a haber cambios. ¿Pero qué tipos de cambios? Legales, todos. No va a haber ninguna acción autoritaria. ¿Van a cancelar esas reformas? Vamos a actuar legalmente, primero preguntándole al pueblo de México, porque cuando se impusieron esas reformas no se le preguntó a los ciudadanos. La mayoría de los mexicanos no sabe en qué consisten esas reformas y fueron engañados. ¿Sabes qué les dijeron cuando iban a llevar a cabo la reforma energética? Que iba a bajar el precio de las gasolinas y de la energía eléctrica, y desde luego que no cumplieron. Al contrario, subió el precio. Pero estamos hablando de un cambio de la participación de empresas extranjeras petroleras. Van a tener participación empresas privadas, nacionales y extranjeras. No se puede sacar adelante a México solo con la inversión pública. Se necesita echar a andar los 3 motores de la economía: sector público, sector privado, sector social. Inversión pública, privada y social. Entonces, ¿no están considerando nacionalización? No, ni expropiación. Va a ser una revisión, ¿sí?, de las reformas estructurales mediante procedimiento democrático. Se va a llamar a una consulta ciudadana y van a ser los mexicanos, el pueblo de México, que es el soberano, el que va a decidir si continúan o no las llamadas reformas estructurales. Pero si el Congreso no está de acuerdo con esa idea, es que se va a renovar también
el año próximo el Congreso. Y yo espero que, como sucedió aquí, gane el presidente y gane también en el Congreso el partido del presidente. Y esto facilite las cosas. Y si no, no es útil Si no, hablar de política, sueños, tenemos que enfrentar escenarios realísticos. La política se inventó para evitar la confrontación y para llegar a acuerdos. Para eso es la política. Entonces, hasta en las circunstancias más difíciles, con la política se puede lograr el entendimiento. Bueno, Eric, Manuel, gracias. muchísimo gusto.